Muy buenos días, yo les voy a comentar acerca del estándar para la información económica y financiera. Mi nombre es Carol Pacheco, soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad de la Costa Sur de sexto semestre. Entonces, voy a hacer una breve introducción acerca de lo que es la información económica y financiera. Estos son datos utilizados para la toma de decisiones, por lo cual es necesaria una estandarización de la información, que ésta sea en tiempo real, de manera pertinente, oportuna y clara. ¿Para quién es este tipo de información? Este tipo de información son, primero, para las entidades principales o subsidiarias, es decir, para la misma entidad o para entidades que dependan de ella, para el cumplimiento externo. ¿A qué me refiero con cumplimiento externo? Me refiero a reguladores, tales como la DIAN, por ejemplo, en Colombia, la agencia tributaria y la revisoría fiscal, ya que esta revisoría puede ser externa. Y a intereses internos, intereses externos. ¿A qué me refiero con esto? Puede que sean ciudadanos, inversionistas, bancos, todo este tipo de entidades que requieran la información, por lo cual se creó un estándar llamado XBRL. ¿Con qué objetivo se creó este estándar? Este estándar se creó para la comunicación de la información y evitar los costos asociados con la captura, manipulación, corrección y redigitación de la información, para que todos hablaran un mismo idioma y todos se entendieran. Se creó un estándar. Este estándar se llamó XBRL. Entonces, ¿qué es el XBRL? En sus siglas es Extensive Business Reporting Language. Es el conjunto de definiciones y atributos que permiten dotar de contexto y escritura a los datos económicos y financieros para que los emisores y receptores interpreten los mismos datos, como le venía diciendo anteriormente. Varia información que necesitan tanto emisores como receptores, la estandarizaron con el fin de que todos tuvieran la misma información, que fueran los mismos formatos y fuera una definición tomada de la misma manera para todo tipo de análisis. El XBRL descansa sobre tres bases. ¿Sobre cuáles? Sobre que es una organización internacional, sobre su taxonomía y sobre su tecnología. Empecemos hablando a manera de una organización internacional. Esta organización internacional es sin ánimo de lucro. Es una organización estructurada en jurisdicciones nacionales que permiten poner de acuerdo a emisores y receptores, a empresas y administración, contables y tecnólogos para difundir el estándar de definiciones de taxonomías y optimizar la tecnología aplicable. Adicionalmente, está liderada y administrada por un consorcio internacional, asociación de jurisdicciones nacionales, que integran todas partes interesadas para el desarrollo del estándar mundial, y que se encuentran en estos momentos más de 500 organizaciones pertenecientes a la cadena de producción y consumo de la información y datos financieros. Entonces, ¿qué organizaciones podemos encontrar aquí? Compañías consultoras y de servicios profesionales. Podemos encontrar productores de información y de servicios económicos y financieros, productores de software, supervisores y organizaciones gubernamentales, universidades y asociaciones sin ánimo de lucro, empresas y compañías, organizaciones comerciales y contables. Entonces ahora voy a pasar a hablar a la otra base donde descansa pues el XBRL, que es su taxonomía. ¿A qué me refiero con taxonomía? La taxonomía son formatos estándar diseñados para capturar la información económica y financiera, que parten desde el libro mayor, en contabilidad obviamente, que parten desde el libro mayor
pasando por los balances hasta llegar a su supervisión. La función principal de la taxonomía es utilizar de una u otra forma la misma definición para obtener el mismo dato. Es decir, puede que en un análisis financiero o un estado de resultados o un estado financiero yo voy a tomar el activo, por ejemplo, el activo total, para un análisis, pues siempre vamos a tener en cuenta el mismo activo. No va a cambiar, siempre vamos a tener en cuenta el mismo dato para cualquier tipo de definición o para cualquier tipo de análisis. El XBRL se ha desarrollado sobre el concepto de agilidad, reducción de costos y mejoramiento de los datos financieros. Fue diseñado para permitirle a los datos financieros ser parte de una cadena de información y no únicamente un formato con un único diagnóstico y un único propósito. Lo que se quiere con este estándar de información financiera es que todos podamos acceder a la información y todos tengamos la misma información. Y luego terminaré hablando. Se me olvidaba. Es una aportación fundamental por parte de la taxonomía utilizar una y otra vez la misma información, como les había comentado. Para ello ha sido precisa una labor de la organización de la XBRL, juntando y poniendo de acuerdo a todos los implicados al definir cada dato una sola vez, de una manera estándar y para su uso en cualquier circunstancia de manera libre y de manera gratuita. Entonces hablaré listo de la tercera base donde descansa el XBRL, que sería su tecnología. ¿A qué me refiero con tecnología? Aquí nos hace referencia a que es una manera, es como en que se desarrolla el XBRL. Entonces es una forma específica de uso en el campo económico y financiero. Es un estándar de un lenguaje ya utilizado que es el XML, un lenguaje extensible modelado, que cubre la necesidad de Internet de describir qué significa cada dato. No sé si han visto que uno señala una palabra, por ejemplo, en su celular, en un smartphone, y automáticamente le aparece que si le busca en Google el significado de la palabra, más o menos eso quiere decir ese lenguaje extensible modelado. El objetivo tecnológico es describir en XBRL las reglas de negocio que permiten validar la información contenida en un informe de XBRL. Hay reglas sencillas como que las cifras de pérdidas o ganancias ha de ser un número compuesto de 0 a 9 dígitos en un formato numérico y expresado en un periodo y una moneda, y otras más complejas como la relación entre activo y pasivo. Una vez definidas las reglas, se codifican en una taxonomía que se publica en internet y esta será diligenciada y obviamente pues nos arrojará un dato económico financiero. Y ya pues para terminar, ¿para qué es útil este estándar de información? Este estándar de información es útil para muchas cosas que hacemos en la vida o que se hacen en la vida cotidiana. Como ella está la presentación de informes financieros de manera interna y externa. ¿Por qué? Porque los estados financieros no solamente se presentan a los socios o accionistas, se presentan a los bancos, se presentan a los que nos regulan, a los entes que nos regulan como la DIAN, a la Cámara de Comercio, por ejemplo, a la Bolsa de Valores. A toda esta información se tiene que presentar y de manera interna, pues se tienen que rendir informes tanto a la gerencia o a la asamblea de accionistas. Presentación de información de empresas de todo tipo de entidades reguladoras, como ya le venía diciendo, no solamente la DIAN, hay infinidades en este país, infinidades de entidades reguladoras como las superintendencias, por ejemplo la superintendencia de sociedades, la superintendencia de salud, también lo que es el tema de la Contraloría General de la Nación, el DANE. El tratamiento de informes y solicitudes de préstamo. ¿A qué me refiero con esto? Exactamente
a las empresas que evalúan los riesgos de crédito, ¿sí? Para saber si te pueden aprobar o no te pueden aprobar un crédito. Antes esta tarea demoraba de 7 a 8 días, ya hoy en día en menos de 3 horas te aprueban o no te aprueban un crédito, y eso es gracias a las taxonomías, gracias al estándar, el XBRL, se ha podido lograr esto. El intercambio de información entre ministerios o entre instituciones como por ejemplo supervisores y bancos centrales, también se aplica lo que es este lenguaje extensible, y una amplia gama de datos estadísticos y financieros que son necesarios para intercambiar la información y analizarla. Esta fue de repente mi presentación acerca de lo que son los estándares de información financiera y en específico del XBRL. Para concluir, les digo que el XBRL son conjuntos de definiciones y atributos que permiten dotar de contexto y escritura los datos económicos y financieros para emisores y receptores, ya que estos interpretan los mismos datos. Muchas gracias. Estén bien.